Sí, muy buenos días. Quiero antes de iniciar mi conferencia agradecer y felicitar a la Universidad Autónoma de Chiriquí y a la Facultad de Economía por esta iniciativa que inició en el 2019 de manera presencial y que evidentemente por los efectos de la pandemia se han realizado dos congresos de economía, sociedad e innovación en los cuales ha sido a través de la virtualidad. Y es importante señalar de que precisamente este congreso que cada día reúne invitados especiales de diferentes países y a nivel local, de profesionales de primer nivel, para discutir temas tan sustanciales como de la economía, de la sociedad, la innovación, y en el tema que nos ocupa hoy sobre los temas de los datos científicos, los desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial y sobre todo las tecnologías de aprendizaje automático, que son básicamente los elementos en los cuales va a gravitar mi exposición en el día de hoy. Así que lo felicito por esta iniciativa y también exhorto a participar en todas las ponencias que tiene este programa, que sin duda fortalecerán el conocimiento, pero también habrá iniciativas tan interesantes para que nuestro país e incluso en América Latina podamos recoger gran parte de estos conocimientos que mejoren las condiciones de vida de nuestra sociedad en un mundo tan cambiante y tan disruptivo con los espacios tecnológicos y que la pandemia nos ha llevado incluso a profundizar en muchos de ellos. Así que mis felicitaciones. Quiero partir señalando que la data mundial y las tecnologías han venido evolucionando en lo que es el siglo XXI. Sin embargo, sabemos que muchos países, sobre todo desarrollados, van en la vanguardia del conocimiento de la inteligencia artificial, pero también sobre las tecnologías de aprendizaje automático, con la utilización en muchos casos de algoritmos que no son más que la estructura matemática para solucionar problemas específicos dentro de la data. Y esto nos lleva a reflexionar en que en un mundo como el que vivimos, sin duda, nosotros vamos a estar moviéndonos hacia un modelo más digital, intensivo en servicios y conocimientos, pero en un entorno muy competitivo. El blockchain, fintech, la inteligencia artificial, que es donde nosotros o mi exposición va a estar más gravitando, como también el tema de la revolución industrial 4.0 y el tema de las tecnologías emergentes. La ingeniería genética, la economía naranja y el e-commerce, que evidentemente ha venido tomando campo, ganando campo, no solamente en Panamá, a nivel mundial, sobre todo transacciones internacionales. Los famosos cross-border, es decir, el comercio transfronterizo, que hoy día trae un planteamiento interesante, sobre todo en el tema de sí compartir la data, sí generar data, pero al final también que esa data no empuje a aumentar la brecha digital que ya tenemos y que evidentemente también no haya una discriminación a través de los datos, que es un tema importante, el respeto a los derechos humanos y sobre todo también el hecho de que en definitiva la data es una oportunidad, pero que hay que verla con un tema de equilibrio, que esa data tampoco conculque derechos privados o derechos personalísimos que evidentemente son la parte nuclear de las constituciones y de las leyes de muchos países a nivel mundial. La gran pregunta que nos hacemos es ¿cómo nos apoya la data internacional y nacional en pandemia en los esquemas de salud, en la educación, en la alimentación, en las vacunas y en la seguridad? Sin duda que la inteligencia artificial y los datos han tenido una enorme utilidad ahora en pandemia y podemos verlos en el tema de la educación. Hoy aquí, este congreso no es más que un congreso de educación,
un congreso de buscar y profundizar conocimientos, compartir experiencia con poco más de 7 países que participan en este congreso. Pero que en definitiva, en el caso panameño, que es el que conocemos, la data, la inteligencia artificial, la virtualidad, ha permitido que gran parte de nuestros estudiantes no quedaran evidentemente fuera de mercado desde el punto de vista de la educación. Sin duda hay exclusión, es verdad, es una brecha que ya venía y que se profundiza, pero que en definitiva en la educación básica, intermedia, incluso en la educación superior, han apuntado y han servido de muchísima utilidad en el campo de la educación. En la alimentación, sin duda, el hecho de los programas del gobierno a través de plataformas que conllevan, digamos, un alivio económico o un alivio desde el punto de vista de los alimentos, han diseminado a nivel nacional elementos tecnológicos que apuntan a una eficiencia desde el punto de vista, digamos, de la canalización de recursos para la sociedad. En las vacunas nos damos cuenta cómo ha evolucionado el gran trabajo hecho por la AIG en Panamá de llevar, digamos, una data oportuna, una data actualizada, de ver cuántos se contagian en Panamá, pero además también de ver cuántos se han vacunado y cómo en Panamá hoy puede decir que estamos acercándonos a 2.000 activos solamente, en donde las UCIs ya casi están vacías, en donde nuestra economía en algún momento estuvo entubada, así como muchas personas han perdido la vida, que lamentamos mucho eso, pero que en definitiva poco a poco la data científica y los modelos de desarrollos tecnológicos a nivel local nos han llevado a hablar de un QR para apuntalar y dinamizar, por ejemplo, sectores tan complejos como el turismo, los hoteles y restaurantes, que son pieza fundamental del valor agregado que se genera a través de, el Producto Interno Bruto. El tema de la seguridad también ha sido un tema importante porque no hemos escapado de los grandes problemas de la criminalidad y de la situación que se ha impactado. Y de hecho la data genera, digamos, una traza que sirva a los estamentos de seguridad para que una sociedad viva en estos momentos en situaciones, digamos, de tranquilidad y de paz social. Pero bueno, si vemos en el caso específico de la salud, la data, evidentemente, lo que proyecto en este momento, en este tablero, es precisamente el compartir información internacional y nacional en tiempo real. Y podemos decir nosotros que hasta el 31 de agosto del 2021 se reporta un acumulado de 218.1 millones de casos de COVID-19 en el mundo, con un crecimiento de 10.4, que ha venido básicamente por la propagación de la variante Delta, que ha llevado al incremento en el número de casos diarios reportados a nivel internacional. Los países con mayor número de casos diarios reportados son Estados Unidos, India y Brasil. Y nosotros vemos el comportamiento por los países Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Panamá, Alemania, Canadá, el nivel promedio del mundo y India a través de una fuente o una data mundial. Así que, en definitiva, el dato científico, la data, comparte beneficios, hay oportunidades que en definitiva nos ponen a nosotros en compartir esos datos para tomar las mejores decisiones desde el punto de vista de la política de salud, en este caso particular. Y uno puede ver, digamos, también el escenario de funciones. Por ejemplo, uno puede decir que en el mundo el número de muertes por el COVID se registran 4.5 millones en agosto del 2021, un incremento mensual del 2.4% con respecto al mes de julio. Entre los países con mayor número de descensos reportados al cierre del mes de agosto están Estados Unidos, India, Brasil en tercer lugar. Y esto es, digamos, un ejemplo claro de cómo el dato científico, la data compartida a nivel internacional y lo que se genera también a nivel local nos sirven para tomar decisiones, estar actualizados y evidentemente saber cómo andan las métricas en estos componentes. Uno puede decir, por ejemplo, que en América Latina ocupa los primeros lugares en las tasas de vacunación. Según los datos oficiales publicados por el All World in Data, la figura que muestra que Panamá hasta el 9 de septiembre, el 64% de la población vacunable ha recibido al menos una dosis de vacuna, superando la media mundial que es 40%. Y
7 países de la región de América Latina como Perú, México, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos y Argentina. Además, el 40% de la población está completamente vacunada. Esto nos demuestra a nosotros que sin duda hay un componente de importancia de la data. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se aplica la ciencia de datos? Las aplicaciones que hace la ciencia de datos, sin duda ahora el gran componente que vamos a ver más adelante es la ciberseguridad. Porque sí, se generan muchas bases de datos en la banca, evidentemente en el banco de alimentos, en la vacuna, en las métricas e incluso que llevan los institutos nacionales de estadística a través de los censos, a través de las encuestas o incluso a través de los datos administrativos. Sin embargo, esas grandes bases de datos que en algunas maneras son generadas por los gobiernos, pero en otros casos son generadas por el sector privado, por grandes corporaciones internacionales, deben entonces trabajarse con un equilibrio en la identificación de las ciberamenazas, y son los temas que recurren siempre con el riesgo de la invasión que puedan tenerse, digamos, a través de hackers o componentes que pueden de alguna manera penetrar las bases de datos y quizás distorsionarlas. En la finanza, a través del tema de la detección de fraudes, porque también eso es un tema evidentemente complejo en la banca, con respecto a los cálculos de la tasa de interés, en los seguros con respecto al cálculo de las primas, sin duda en la medicina a través de la detección de tumores y búsqueda de tratamientos, en la industria mantenimiento predictivo o la salud de las máquinas, es fundamental para la estandarización de los procesos de producción y sobre todo en 4.0 que vamos a ver más adelante, en lo que es el mercadeo, el marketing, la clasificación de los clientes y las audiencias, en todas estas partes disruptivas que hoy vivimos. En la educación, cobertura y acceso a la red. Gran reto de los países de América Latina y en particular el caso de Panamá es ese tema del acceso a la red. A través de las telecomunicaciones, a través de las plataformas que utilizamos normalmente, Zoom, Team, GoToMeeting, la que quiera, pero sí es importante, digamos, abrazar esa conectividad y ese acceso a todos los panameños en este caso. Sin duda, cuando nosotros vemos cómo ha venido evolucionando lo que es las revoluciones industriales, y ustedes saben muy bien que las revoluciones industriales, para poder hacer ese cambio de estadio, se necesita que haya una transformación, un cambio profundo que pueden llevar a ese tema. Por ejemplo, en el siglo XVIII, el PIB per cápita de Inglaterra era 50% más alto que el resto de los países más desarrollados. Fue la potencia emergente en su momento. Pero fueron evolucionando, digamos, industrias, la 2.0, en donde entró la fabricación en serie, entró la electricidad, la tecnología en Alemania, pero estos países necesitaron 100 años para que Estados Unidos y Alemania igualaran al crecimiento de Inglaterra. Y viene así sucesivamente la industria 3.0 a través de las computadoras, el Internet. Japón le tomó 50 años igualar el crecimiento de Estados Unidos y de Europa. Y hoy vemos, por ejemplo, el tema de la industria 4.0, en donde evidentemente tenemos datos, tenemos algoritmos, redes, nubes. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto tiempo tardarían los países menos desarrollados? Caso, por ejemplo, de los países de América Latina, en ponerse al día con 4.0. Conversaba yo con un compañero, colega de Bolivia, y me decía, Samuel, ¿cómo vamos a hacer con la industria 4.0? Nosotros en Cochabamba estamos en la industria todavía 2.0. ¿Cómo vamos a hacer nosotros esa evolución? Es una gran tarea de los países, pero una vez que estemos en los países, entonces tenemos que empezar en las regiones y en los territorios, que es una gran demanda y unos grandes desafíos que evidentemente tenemos todos los países. ¿Cuánto tiempo llevará la recuperación de las zonas desfavorecidas en un solo país? Por ejemplo, pensar en las áreas comarcales en Panamá, en un nivel de conectividad con el que nosotros estamos viendo, en un cambio en el modelo que centra básicamente el consumidor como el centro, parte nuclear del desarrollo económico. La digitalización de las fábricas. La nueva revolución industrial entra con un buen nivel de digitalización y automatización en las máquinas, es decir, un nivel nunca antes visto. Esto en la nueva generación se puede apreciar de una gran manera como fábricas que son prácticamente digitales, nuevas tecnologías totalmente revolucionarias, con una comunicación continua en tiempo real entre diferentes estaciones, incluso maquinaria que se autodiagnostica, se evalúa, se hacen auditorías en una avería y se puede resolver
a distancia remota. Incluso nosotros en el proyecto Censo estamos utilizando tecnología a través de apps o aplicaciones que llevará al supervisor, que llevará al encuestador, precisamente en cualquier lugar que debe de haber conectividad y también electricidad. Esto nos lleva también al tema de la flexibilidad y la personalización. En este aspecto, la nueva industria es vasta para la creación en masa de productos y a la vez cambiar los detalles del producto según la necesidad del consumidor. Es decir, la fábrica inteligente no se limita en hacer un producto único, sino también en adaptarse a las necesidades, incluso personalizar o producir para fechas dadas. Nosotros vivimos en estaciones. Panamá 2, es cierto, verano, invierno, otros países, primavera, otoño, pero en definitiva juega mucho los gustos y preferencias y también las temporadas, y ahí evidentemente la industria artificial, la inteligencia artificial hace estos modelos a través de algoritmos que no son más que esquemas matemáticos que buscan precisamente adaptar y operacionar los procesos productivos con mayor eficiencia. La logística. En esta generación se puede apreciar un gran avance en este aspecto, ya que no pasa por los antiguos problemas con las anteriores industrias. Es decir, estas se comunican todo el tiempo y se pueden controlar el tiempo de producción, detectar problemas, cambiar la velocidad, entre otras cosas, con una aparente facilidad e incluso desde Internet. Esto, digamos, es un paradigma interesante. ¿Quiénes son los líderes? Bueno, Estados Unidos, Alemania y Francia. Por ejemplo, el gobierno alemán promueve la revolución digital de las industrias. En el caso de Francia, las sociedades como Dassault Systems, Astrium están muy implicadas en el desarrollo de la industria 4.0. En Estados Unidos, el proyecto Smart Manufacturing Leadership Coalition se orienta también a las modalidades de la fabricación industrial del futuro y sin duda desde el punto de vista de la empresa privada, por ejemplo, General Electric trabaja desde hace muchos años en un proyecto titulado Industria del Internet, en el que busca asociar y complementar los avances tecnológicos, la multiplicidad de máquinas, de dispositivos y de redes resultantes de la llamada revolución industrial. Las herramientas de simulación tan importantes, por ejemplo, en la hiperconectividad y la interoperabilidad, la data analytics, las técnicas deep learning, es decir, conocimiento profundo, o la sensorización masiva, ofrece grandes y nuevas posibilidades a la industria. Es decir, la industria 4.0 empleará esos nuevos recursos tecnológicos para reducir costos, ser más eficiente, mejorar los tiempos y conseguir sobre todo mejoras en la eficiencia y en la eficacia en toda la cadena productiva. Igualmente, el Green IT, es decir, ecointeligencia, que responde a los problemas actuales tanto en el ahorro de energía como en la gestión de recursos naturales y humanos. Hoy día hay una gran discusión, sobre todo en cuanto a la modificación de la matriz energética, de buscar energías más limpias, más verdes, que evidentemente en un futuro poder personalizar la fabricación sin dejar atrás la producción en masa, posibilitando de manera automática también el diagnóstico y el ajuste y la automatización de los procesos. La fabricación de productos ecoeficientes dirigido a un nuevo mercado exige la reducción de los costos energéticos y a la misma vez satisfacer un nuevo perfil de un consumidor respetuoso con el medio ambiente. Es por eso que uno de los grandes temas que gravitan a nivel de las agendas internacionales, organismos internacionales o los gobiernos tienen que ver con el cambio climático. Hay una nueva lógica de la política industrial, una política de fomento industrial y de innovación con 4 elementos fundamentales: desarrollo de proveedores, capital humano, innovación, regionalización. Agendas sectoriales serán fundamentales para generar las estrategias y los programas transversales para aumentar la productividad y la competitividad industrial en nuestros países. Generación y desarrollo de nuevas tecnologías. En el cuarto foro de la revolución industrial, a la industria 4.0, pues el componente fundamental tiene que ver con la fabricación aditiva, el sistema de integración horizontales y verticales, la ciberseguridad, la realidad aumentada, la computación en la nube, los robots autónomos, el Internet industrial de las cosas, Big Data
y análisis, y también el tema relacionado a la simulación. Y viene ahora, ¿cuáles serían los retos de la industria 4.0? Inteligencia artificial. 1, nuevos modelos de negocio, sin duda, nuevos modelos de negocio. 2, marco regulatorio modernizado. A nivel internacional hay un gran vacío de gran parte de cómo vamos a migrar en esta responsabilidad compartida desde el punto de vista de tener data, de tener inteligencia artificial, que dan oportunidades, que dan eficiencia, pero que no sean discriminatorias y no dejen a nadie atrás. El capital humano creativo y flexible es otro reto de la industria 4.0. Las tecnologías de impacto y el desarrollo incluyente son elementos consustanciales de estos nuevos paradigmas dentro de los retos de la industria 4.0. En el foro industrial, Joe Kaiser, que es un chief ejecutivo de Siemens, plantea de que hay empresas con más de $1.000 millones de precio de mercado. Es decir, que básicamente se le llaman empresas unicornio porque su valor de mercado supera los $1.000 millones. Y vemos de dónde vienen esas empresas. De básicamente países como Estados Unidos, China, India, son los que marcan los sectores software, hardware, media, retail, que es el comercio al por menor, aeroespacial. Y vemos las empresas de dónde vienen. Uber, por ejemplo, que es una empresa de transporte, Xiaomi, Airbnb, que es de alquileres, partes tecnológicas, Smart Chat, Space, etcétera. Entonces, estos son los nuevos modelos de negocio, pero que en definitiva tenemos que buscar y gravitar, digamos, en lo que nosotros conocemos como la gobernanza de los datos. ¿Quién debe gobernar los datos? Y estas empresas que generan muchos datos, incluso con nuestra data, buscar esos equilibrios para que efectivamente esos datos tengan un interés público y que nosotros también, estas empresas, puedan compartir esos datos. Hablar sobre todo del tema de la fiscalidad, es un tema que está en desarrollo, es decir, cuánto se va a pagar en impuestos, el respeto a los derechos humanos y también el tema de no discriminar a través de los datos, porque efectivamente cuando se discrimina, por ejemplo, uno tiene casos específicos. En el caso, por ejemplo, de un estudio que se hizo sobre el tema de Airbnb, se demostró que la etnia afro en Estados Unidos tenía 16% de menor acceso que otras personas cuando se preguntó el tema del alquiler. Ahí vemos, digamos, un tema de discriminación. Pero hay casos como, por ejemplo, BlaBlaCar, que es una empresa de transporte en Francia, como definitivamente se prefería más transportistas franceses que musulmanes. En un 20% se demostró que más se prefería la empresa cuando eran franceses más que cuando eran musulmanes. En un estudio en Google se demostró que cuando se hacían o se ponían nombres afro, te llevaba a temas de detenciones, de tema criminal, y cuando se ponían nombres típicos de blancos, pues no salía ninguna de estas situaciones. Y más aún un caso, y por eso el tema de la discriminación tiene que ver con eBay, que es, digamos, también un tema de transporte, y aquí es un caso de género, en donde evidentemente, en el caso de las mujeres, pues con productos similares, los hombres recibían una remuneración superior a las mujeres, y ahí es el tema, digamos, de la data. Pero veamos algún elemento sobre el marco regulatorio modernizado. Sundar Pichai, en Davos 2018, que es CEO de Google, decía: desarrollo de un modelo de regulación que consiste en la nueva realidad económica, las reglas de cross-border, comercio transfronterizo. Entonces, eso es un elemento importante de regulación de mercado a nivel internacional. Hay un faltante en ese sentido y por eso es un tema muy importante que hay que tomarlo en consideración. Otro elemento, las reglas de privacidad, es decir, el respeto a la privacidad, a los derechos de las personas, la protección de los datos personales. Ya, por ejemplo, la Unión Europea tiene un reglamento de protección de datos personales. Recién Panamá sacó una ley también de protección de datos personales. La seguridad de la información, porque es importante asegurar la información, porque también hay temas de delitos cibernéticos que deben ser atacados y deben ser sancionados penalmente y civilmente,
porque efectivamente esto puede conculcar temas económicos, temas de seguridad, temas de salud, temas de educación, y por ende es necesario hacer ese barrido desde el punto de vista del marco regulatorio modernizado. Pero, por ejemplo, Jack Ma, presidente de Alibaba, sobre el tema del capital humano creativo y flexible, decía en el 2018 que la primera generación completamente digital ya representa la principal fuerza laboral en algunos países latinoamericanos. La población de millennials cada día es mayor. Según una proyección de Deloitte, en el 2015 representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo. La pregunta es, ¿qué están haciendo los países latinoamericanos en este punto? ¿Qué está haciendo Panamá en este punto? En adentrarse en el sector público desde el punto de vista de los nuevos sistemas digitales, en consonancia con la empresa privada y la academia. Un gran desafío para nuestros países. El 44.7% de las personas que se integran a la educación superior lo hacen en estudios de ciencias sociales, las leyes y negocios. Entonces tenemos que apuntalar en una educación más técnica, en una educación de uso de tecnología, de data científica, de ir mejorando esos procesos. Y por qué no decirlo en el caso de Panamá, entrar verdaderamente en una reforma educativa, porque en Panamá no se ha hecho ninguna reforma educativa. En Panamá lo que ha cambiado es el pensum curricular, que es otra cosa. Entonces aquí se necesita una reforma educativa desde la base, pero también incluso en la educación superior. Si no, nos vamos a quedar fuera de mercado. Y evidentemente cada día la juventud, la nueva generación va a tener pocos espacios en este cambio generacional tan necesario en este momento, porque evidentemente es y se necesita hacerlo. Por ejemplo, la tienda Amazon Go. Las tecnologías disruptivas están transformando todo el ciclo end-to-end, de extremo a extremo, en producción y en los modelos de negocio en la mayoría de los sectores de la economía. Las nuevas soluciones de tecnología como la robótica avanzadas, inmersas en los sistemas autónomos de fabricación, revolucionarán las formas tradicionales de crear valor. Nos llevan entonces a lo que decía Narendra Modi, primer ministro de India: bienestar social, modelo incluyente y sustentable, esquemas de producción que consideran una agenda de la ONU 2030 para el desarrollo sostenible, diversidad e inclusión, uso eficiente de recursos naturales, desarrollo e implementación de tecnologías verdes. Lo vimos con IT o economías verdes, ciudades sustentables, promover modelos tecnológicos que permitan mejorar los servicios públicos de seguridad, la prevención de desastres naturales, unos grandes desafíos en estos temas, y sobre todo, digamos, en nuestras ciudades locales, urbanas, en que necesitamos, digamos, hacerlas más sostenibles. En Panamá, un problema muy complejo, el tema de la basura, el tema de la economía circular, cómo utilizar la basura en ese circuito y generarle valor. Son temas que evidentemente tenemos que ir repensando. Sin duda, hay un avance de la telemedicina. El sistema médico migró a lo digital con tecnología a distancia para siempre. Los diagnósticos periódicos básicos se realizarán por dispositivos LOPS, Internet de las Cosas, como smartwatch y otros gadgets. Gran oportunidad para el Service de Things y el Branch Transformation. El e-commerce seguirá creciendo y cerrará hasta un 50% de tiendas físicas. Las que sobrevivan deberán rediseñar su experiencia. Y esto es lo que estamos viviendo en estos momentos. El tema del cambio climático será prioritario. El cambio climático será un tema que va a gravitar, que es un tema muy sensible y valorado. Gran oportunidad para la economía circular. Definir y alinear todas las acciones con un propósito significativo alineado a un bien mayor global. Evidentemente, el trabajo remoto llegó para quedarse. Deseamos socializar, pero el trabajo a distancia llegó definitivamente. Las oficinas, gracias al Service de SIM, serán espacios divertidos de reunión y de conexión memorable. Pero lo estamos viviendo con el tema del teletrabajo. Ya hay empresas en que, efectivamente, en el caso de Panamá, tuvimos una ley en el 2019, en diciembre, recuerdo, se sancionó y cayó como al dedillo, se tuvo que reglamentar, pero hoy día es una gran realidad, sobre todo llevado por la pandemia COVID-19 o la enfermedad COVID-19.
Viajes de negocios en el olvido, los viajes de trabajo, así como los congresos o reuniones de trabajo, bajarán un 50%. Este tema, el primer congreso de esta naturaleza, se dio a nivel de la presencialidad, más de 500 personas en David Chiriquí, y allá fuimos. Hoy estamos en la virtualidad, y esto es una clara evidencia de que esto cambió. Las alternativas digitales llegaron para quedarse. ¿Cómo potenciar el networking digital? Será prioritario para el equipo, por ejemplo, de Soho en el 2021. El marco laboral global. No habrá diferencia entre contratar personal local y extranjero. Aquí van a dar conferencia por lo menos de unos 6 o 7 países y lo harán desde su país. Ya no comprarán un boleto aéreo, ya no se les tendrá que dar un viático para ir a UNACHI. En este momento es, digamos, economías de escalas, economías procesales que se generan precisamente por la data, precisamente por la virtualidad. Las empresas y recursos humanos deberán aprender cómo atraer, realizar el onboarding y retener talento internacional. El otro elemento es que las empresas que no invierten al menos 10% en nuevas tecnologías desaparecerán. Nuevas empresas tecnológicas pueden desbancar a las tradicionales que no se transformen digitalmente. Es un tema real. La protección de datos se vuelve prioridad. El manejo de los datos personales se vuelve más delicado y las grandes plataformas cambiarán. Regresará el pagar por suscripción, ya que preferimos pagar que regalar nuestros datos y nuestra vida personal. Algunas reflexiones para terminar. Destacamos que la revolución de los datos como una herramienta vital para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible o al menos conseguir cuantificar mejor el avance, se considera que es útil que los países tengan acceso a grandes volúmenes de datos para planificar, diseñar, ejecutar políticas públicas en general y el desarrollo en particular. Es fundamental reconocer que la gobernanza para el uso de los datos y la inteligencia artificial requieren un enfoque más amplio que tenga en cuenta la base individual y estructural de la equidad y de la justicia. La esfera digital ofrece la posibilidad de dar un gran salto hacia la cuarta revolución industrial, mientras que la información estructurada proveniente de los datos digitales puede ofrecer a los países en desarrollo los medios para conseguir ese proceso de transformación. Por otro lado, ante la ausencia de políticas sobre la localización de los datos y la falta de capacidad de tratar datos en tiempo real para extraer información estructurada, los gobiernos a nivel nacional y territorial, y especialmente los de países en desarrollo, se ven sin instrumentos para acceder a los datos que se generan en su territorio para poder usarlos en sus propios programas y políticas de innovación. Necesitamos un marco jurídico y político ágil que ataje los excesos de las plataformas, que permita que esta nueva era digital, gobernar la nueva economía y sus efectos sobre la sociedad, los ciudadanos, las instituciones y la política. Los estados deberían establecer que las plataformas privadas en sectores clave deben compartir con los órganos del Estado los datos que recogen, con salvaguardias que protejan a los usuarios y a los ciudadanos. Las empresas deben estar obligadas a hacer público esos datos a favor del interés público para dar apoyo a servicios públicos básicos, como por ejemplo el transporte urbano y la salud pública. La necesidad de regular multilateralmente la inteligencia artificial crea, por su conexión en áreas y derechos muy diferentes entre sí, una complejidad creciente y es igualmente necesario reglamentar, entre otros, el rango de la legislación relativa al uso y el diseño de la inteligencia artificial, la protección de los datos, la responsabilidad empresarial, su fiscalidad, los derechos laborales para las nuevas modalidades de trabajo, la cobertura de la seguridad social, las obligaciones de las empresas en la era de la automatización, la competencia para viabilizar ese poder de mercado que puede ser desastroso para el desarrollo de nuestras economías, los posibles monopolios de las plataformas y el comercio digital. Es necesario seguir reflexionando sobre cómo evitar que la era digital se vulneren los derechos de los ciudadanos, que se erosionen los derechos políticos, ciudadanos, sociales, económicos y culturales
escudándose en algoritmos y sistemas de aprendizaje automático en manos de potencias privadas digitales con capacidad de decisión. Y termino. Es necesario que la comunidad internacional trabaje para conseguir un cambio de paradigma en el paradigma general en el que confluya en el paradigma liberal, inteligencia artificial abierta, internet abierto y un paradigma más progresista para el uso de las tecnologías. Muchas gracias.